En vivo, Radio Esperanza, manantial de música. El siguiente programa es una producción y realización de... Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto saludarles de nueva cuenta. Te estamos dando la bienvenida al programa Volviendo a la Palabra. El Señor te bendiga, muchas gracias por acompañarnos. Si tú eres de los que nos escucha todos los jueves y ahora también los miércoles, sabe que estamos muy agradecidos contigo, te amamos en el Señor. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo y vamos a estar contigo de aquí hasta las 7 de la tarde. También si es tu primera o segunda vez que nos escuchas y tal vez te hayan sonado raro el tema que tratamos o los temas que tratamos, quédate con nosotros. Acuérdate que Dios es soberano, que quiere decir que no hay casualidades en la vida. No es casualidad que tú nos estés escuchando, que hayas prendido el radio a esta hora. No hay casualidades, ¿ok? Y vamos a hablarte un poco de la palabra de Dios. Hoy me acompañan, como los últimos jueves, mi hermano Francisco, mi hermano Carlos, mi hermano Lucio, y también están acá mis chicas Sofía y Sara, y todos estamos listos para servir al Señor y para servirte a ti también. Si quieres llamarnos, te voy a pasar los números en cabina, que son los que tú ya conoces. Es el 8375-5051 y 8375-5055. Además, te voy a dar también mi número de celular, mi celular personal. En él puedes mandarnos mensajes de texto o WhatsApp. Puede ser ahorita, puede ser terminando el programa o durante la semana. Mi celular es el 818-252-8607. Te lo repito, 818-252-8607 para lo que gustes y mandes. También podemos estar en contacto en Facebook. En Facebook, ahí estamos subiendo nuestras prédicas, estas de los jueves, las de los miércoles, las dominicales y algunas otras más. Ahí en Facebook, búscanos como Volviendo a la Palabra. Mándanos ahí una solicitud a Facebook y ahí te aceptamos, ¿ok? También, si prefieres enviarnos un correo electrónico, nuestro correo electrónico es volviendo a _la palabra @hotmail.com. Te lo voy a repetir, volviendo a _la palabra @hotmail.com. Buenas tardes, Dios la bendiga. También tenemos página de internet, si gustas visitarla, es www.volviendoalapalabra.com, www.volviendoalapalabra.com. Ahí tenemos recursos para evangelizar, ahí también subimos nuestras prédicas, ahí tenemos Biblia para leer, Biblia en audio, hay varias cosas. Igual si quieres darle una vuelta es www.volviendoalapalabra.com. También para los que preguntan ¿dónde nos reunimos? Nosotros nos reunimos los domingos al mediodía en el mero centro de San Nicolás. Domingo a las 12, la dirección es Juárez 127 Altos, en la mera esquina con Aldama. Esto es frente a la plaza principal. En San Nicolás hay dos plazas. La principal es donde está el Palacio de Gobierno. Nosotros estamos ahí enfrente de esta plaza también. Y otro pendiente que traemos con ustedes, algunas entregas que traemos aún pendientes. Ténganos un poquito de paciencia, estamos poniéndonos al corriente, pero yo creo que esta semana que sigue vamos a terminar con todas, incluyendo las foráneas, ¿ok? Si tenemos pendiente un paquete de mandarte, no creas que se nos ha olvidado, simplemente que tenemos mucho trabajo, gracias a Dios, pero esta semana, si Dios quiere, te tiene que llegar ahí a tu domicilio. Y pues creo que son todos los avisos y vamos a comenzar con el tema del día de hoy. La semana pasada terminamos ya por el momento con los conceptos escatológicos. ¿Te acuerdas que tuvimos una serie de estudio de escatología? ¿Ok? Que quiere decir el final de los tiempos. El último tema del que hablamos la semana pasada fue la mentada marca de la bestia, y ahí nos detuvimos un poco. ¿Qué es? ¿Es un chip o es un tatuaje o qué es?
Y llegamos a una conclusión. ¿Cómo marca Dios a sus hijos? La palabra marcar es la misma que sellar. ¿Cómo sella Dios a sus hijos? La Biblia dice que con su espíritu, con el espíritu de Dios. Bueno, el diablo, la bestia, hace lo mismo. Hace, no es que hará. Eso, acuérdate de esa doctrina futurista. Tienes que arrancarla de tu mente e ir a la Biblia y formar la doctrina correcta. No es que hará. Esto es ya, la bestia pone su espíritu en las personas. De eso hablamos la semana pasada, de que hay dos espíritus. El Espíritu Santo, es decir, el Espíritu de Dios, y el otro. El que dice 1 Corintios 12, reciben otro espíritu, ¿ok? Reciben otro espíritu y todo lo toleran. Por eso dice 1 Juan 4:1. Ponedlos a prueba a los espíritus. ¿Por qué? Dice ahí, porque muchos falsos profetas, muchos falsos pastores han salido por el mundo. La pregunta es si tú los has puesto a prueba. Esto es lo primero que debemos de entender. De ahí no podríamos avanzar. La pregunta es si tú has entendido esto, si lo has creído. Porque esto es creer en Dios. Esto también es fe. Creer la palabra. Acuérdate de Romanos 10 que dice, la fe viene por escuchar la palabra de Dios. Acuérdate de Juan 7:38. Jesucristo dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura. Creer la Escritura, esa es la fe que salva. Y esto está en la Escritura, que tenemos que probar los espíritus a ver si son de Dios. Eso es lo primero. ¿Crees tú que hay dos espíritus? ¿Sabes que hay dos espíritus? Jesús por eso nos dijo, guárdense de los falsos. ¿No te preocupa ni tantito? La Biblia dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. ¿Tú sabes que hay dos caminos? ¿Sabes que estás caminando en el correcto? Y si dices que sí, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo lo has puesto a prueba? Si andas por un camino falso, ¿lees la Biblia? ¿Pruebas los espíritus? ¿Cómo probarlos? Solo hay una forma correcta. Porque alguien puede creer que los pone a prueba, pero no sé qué otra cosa utilizarán. Hay gente que a mí me ha dicho, oye, mi pastor tiene el espíritu, yo sé que tiene el espíritu. ¿Por qué? Porque habla mucho en lenguas el domingo. ¿Sabías que eso está prohibido en la Biblia? Y hacer algo que Dios prohíbe es prueba de que no tiene el espíritu de Dios. Puede hablar en lenguas todo un día, pero es prueba de que no está el espíritu en él. Yo he escuchado gente que dice, mi pastor está bien ungido. Así porque, escucha lo que voy a decir, no estoy inventando, yo lo he escuchado. Dice gente, es que lo toma el espíritu y da unos brincotes que casi llega hasta el techo. Y esa es prueba de que alguien tiene el espíritu de Dios. Hay que ponerlos a prueba, pero con la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia que hace el Espíritu Santo? Y saber qué dice la Biblia que hace el espíritu del maligno. Así de sencillo, aparentemente, pero hay que ir, hay que estudiar, hay que escudriñar las Escrituras. Por ejemplo, veíamos la semana pasada, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué pasa cuando llega el Espíritu Santo a las personas? Mira Juan 16:8, ojalá y puedas tomar nota. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Eso es lo primero que dice la Biblia. Eso dijo Jesús. Está diciendo Jesús, les conviene que yo me vaya para que venga el Consolador. Y cuando venga el Consolador, te convencerá de pecado. Eso es lo que hace el Consolador. Te lleva al arrepentimiento. ¿Eso ha pasado en tu vida? ¿Eso sigue pasando? ¿Tienes convicción de pecado? ¿Qué pasa cuando pecas? Esta es una manera de saber si el Espíritu está en ti. No si aúllas, no si te caes al suelo. Dice ahí adelantito Juan 16:13. Cuando venga el Espíritu de verdad, os guiará a toda la verdad. ¿Cuál es la verdad? Jesús dijo, tu palabra es verdad, le dijo al Padre. Entonces, te guiará a la palabra. El que tiene el Espíritu Santo tiene hambre de abrir la Biblia, de estudiar la Biblia, no de saltar, no de hacer payasadas. Dice 1 Juan 2:27.
que Él nos la explica. Que no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe. Que la unción misma que hay en nosotros, hablando del Espíritu de Dios, nos enseña la palabra. ¿Te das cuenta de esas tres cosas? Él te hace que te arrepientas. Él te convence de pecado. Él te guía a estudiar la palabra y Él mismo te la explica. Eso es lo que dice la Biblia. La Biblia no dice en ningún otro lado otra cosa. La Biblia también dice en Gálatas 5:22 los frutos que debe mostrar alguien que tiene el Espíritu de Dios. Todo eso es lo que sí dice la Biblia. El otro, ¿qué hace? Es un imitador. Él va a querer alejarte de la Biblia. Él te va a dar religiones, grupos alejados de la Biblia. No sé si me entiendas, pero con Biblia misma o diciéndote que es Dios mismo el que está ahí. Pero mira estos versitos que te di la semana pasada al final, con más calma, y anota. Mira lo que ahorita deberías de haber anotado. Juan 16:8, Juan 16:13, Primera de Juan 2:27 dice lo que sí hace el Espíritu de Dios. Y mira estos, dice lo que sí hace otro espíritu. Primera de Samuel 18:10. Primera de Samuel 18:10. Aconteció el otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl. Y mira lo que él hacía. Desvariaba. Anótalo primero. Desvariaba. Eso es lo que hace en las personas el espíritu malo. El Espíritu de Dios no. Dice 1 Corintios 14 que el Espíritu de Dios, Dios es Dios de orden, no de confusión. Mira otro pasaje en la Biblia. Lucas 4:33. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio, el cual exclamó a gran voz: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Jesús le dijo: cállate y sal. Y entonces el demonio lo derribó. Lo derribó. ¿Quién? El demonio. El demonio derriba. Mira Marcos 1:26, es el paralelo de este. Dice que el espíritu lo sacudió con violencia. Sacudió con violencia. ¿Ok? ¿Quién lo hizo? El espíritu malo. Mira Lucas 9:38. Un hombre le dice a Jesús: Maestro, te ruego que veas a mi hijo. Sucede que un espíritu le toma. Y mira lo que hacía conmigo. Léelo conmigo, por favor. Si quieres te espero a que lo busques. Lucas 9:38. Lucas 9:38. Te repito, un hombre le dijo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, porque sucede que un espíritu le toma. Y de repente, mira, nota esto, da voces y lo sacude con violencia. ¿Tú has visto esto? Y estamos creyendo que es el Espíritu Santo. No, esto es el espíritu del malo. Toma a una persona y de repente da voces y lo sacude con violencia. Hermano, más claro ni el agua. Pero la Biblia da claridad. ¿Qué hace el Espíritu de Dios? Juan 16:8 te convence de pecado. Juan 16:13 te lleva a la verdad, es decir, a la palabra. Primera de Juan 2:27 te enseña la palabra. Eso hace el Espíritu Santo. ¿Qué hace el espíritu del diablo? Lucas 9:38. Sucede que un espíritu le toma, da voces y lo sacude con violencia. Hermano, no hay más claridad en la Biblia. Grábate eso. Hoy hay iglesias donde dicen: el Espíritu Santo ya llegó, y de repente la gente empieza a dar voces y a ser sacudida con violencia, a desvariar, a hacer ruidos extraños, y están pensando que es el Espíritu Santo. Pero la Biblia lo habla con tal claridad. Lucas 9:38 lo vimos con tal claridad. Lo toma, lo sacude con violencia. Mira, sigue leyendo ahí, 9:42. Mientras se acercaba el muchacho, dice: el demonio lo derribó efectivamente y lo sacudió con violencia. ¿Tú has visto esto todos los domingos? Que hay un espíritu que entra a las personas, las derriba
y las sacude con violencia. Pero no es el Espíritu de Dios, hermano. No sé si sea difícil de entender esto para ti. Está claro. Lo derriba y lo sacude con violencia. El mismo pasaje, Marcos 9:18. El Espíritu lo sacudía. ¿Te das cuenta? Así de fácil es. El espíritu del diablo, ¿qué hace? Te hace desvariar, decir incoherencias, te derriba al suelo y te sacude con violencia. ¿Tú lo has visto en alguna iglesia? Es así declara la palabra. Es así, declara cosas como estas. Bueno, y porque la palabra es clara, yo también tengo que ser claro, ¿sabes? Esto de lo que te estoy hablando pasa en los cultos pentecostales, ¿ok? Así es. Ellos todo lo que hacen, lo hacen pensando que es el Espíritu de Dios. Pero es un gran problema, hermano. Tú dices, ¿por qué siempre habla de eso? Es un gran problema. No lo hago por molestar. ¿Yo qué ganaría con venir, invertir el dinero de nosotros, el dinero de la iglesia en venir a molestar? No, mi hermano, venimos a abrir los ojos, a decirte que estás en peligro. ¿Cuál es el peligro? Mira Mateo 12:31 y 32. Dijo Jesucristo, yo no sé tú a quién le creas, pero esta es la palabra de Jesucristo. Dijo, les digo, por tanto, todo pecado será perdonado, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, aún le será perdonada. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonada, ni en este siglo, ni en el venidero. Mira lo que está diciendo, hasta la idolatría, escúchalo mi hermano, cargar o adorar a la Virgen, cuando alguien se arrepienta, le será perdonado. A los asesinos, a los violadores, a las prostitutas, yo no sé tú quién creas que es el peor pecador, les puede ser perdonado si se arrepienten, pero está diciendo Jesús, blasfemar contra el Espíritu Santo, eso no es perdonado. Es el único pecado imperdonable. Imperdonable. Blasfemar contra el Espíritu. Todo aquel. Mi hermano, yo siempre digo, cuando oigas que alguien menciona al Espíritu Santo, para las antenas. Porque si lo blasfeman y tú participas, no será perdonado. Oh, testigo de Jehová, ten cuidado. Esos que te enseñan y que es una fuerza y que no es Dios y que es una persona, ten cuidado. Solo ten cuidado, no te conformes con lo que diga el maestro, el pastor que lo está haciendo. Ten cuidado. Vuelvo a la iglesia cristiana, han hecho aberraciones y achacádoselas al Espíritu Santo. Date una vuelta al internet, un tal Cash Luna, hay reuniones ahí grabadas donde según él entra el Espíritu Santo y comienzan a reír como idiotas. Eso no hace el Espíritu Santo. Y esto también ha pasado en iglesias locales. Esos pastorcitos que quieren ser como Cash, pero en cuanto a lo económico, ¿no? Traer lo mismo que él, guaruras, dinero, riquezas. Y han traído esto, el espíritu de la risa. Ten cuidado, pero no le preguntes al pastor que te lo está predicando. Ve a la Biblia. Si le preguntas a él, va a decir, no, mira acá, se rió no sé quién, y ya un versículo, y te van a convencer que es correcto. Ve a la Biblia. Ve a la Biblia. Mira si alguna vez en el libro de Hechos, en alguna reunión, alguien se puso a reír como tonto. Ve a la Biblia, ve a ver si Pablo, Pedro, Juan predicaron de esto. Ve a la Biblia, a ver si alguna vez los apóstoles hicieron tonterías como esa. Ama tu vida, cuida tu vida, no te molestes con el que te dice esto. Un día Pablo dijo a los Gálatas, me he hecho tu enemigo por decirte la verdad. El que te dice la verdad es aquel que te ama. No te fijes en el tono de mi voz.
Venimos aquí en el amor de Cristo a tratar de despertarte. Y sabes, no venimos por todos. Yo no sé cuánta gente está escuchando el radio hoy, pero sí sé que dentro de toda esa gente hay uno que el Señor está buscando. ¿Sabes? Uno que va a una iglesia pentecostal. Y tal vez tú eres ese uno que te has parado ahí y los has visto todo lo que hacen. Y en tu mente el Espíritu te está diciendo, no es correcto. Por ti venimos hoy. Por aquel que cada domingo dice, ¿y será esto de Dios? ¿Y será esto de Dios? A ti que estás dudando, venimos a decirte de parte de Dios, no es de Dios. Sal de ahí. Sal de ahí. ¿Qué es blasfemar? ¿Qué es blasfemar? Si vas a un diccionario, dice que es difamar o calumniar. Eso es todo lo que significa blasfemar. ¿Okay? Pero, ¿cuál es el pecado entonces? Mira, si lees un poco de contexto, te darás cuenta cuál es el pecado al que se refiere Jesús. En Mateo 12:22. Mateo 12:22 en adelante. Dice que fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, le sanó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba atónita y decía, oye, ¿será este aquel hijo de David? Pero los fariseos decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Jesús, que sabía los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí es asolado, y toda ciudad o casa dividida no permanecerá. Si Satanás echa fuera a Satanás, está dividido, ¿cómo permanecerá? Y si yo echo los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Ellos serán vuestros jueces. Y luego dice el Señor en el 12:28, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguien entrar a la casa del hombre fuerte, saquear sus bienes si primero no le ata y luego saqueará la casa? El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Y ahí dice lo que te leía ahorita. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Cualquiera que dijere una palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Fíjate al final, en este final lo que está diciendo, está Jesús en carne y hueso hablando. Y lo están ofendiendo porque le están diciendo que él echa los demonios por Belcebú. Y dice, se los voy a pasar. Estás ofendiéndome, pero te lo voy a pasar hoy. ¿Ok? Tú puedes ofender al Hijo del Hombre, dice, y te puedo perdonar. Ah, pero cuando venga el Espíritu, ¿te acuerdas que él prometió al Espíritu? Dijo, y cuando le hagan una ofensa al Espíritu Santo, eso no será perdonado. ¿Y cuál es la ofensa que le hicieron a Jesús? Que está diciendo, no se la hagan al Espíritu porque no será perdonada. Fíjate de lo que trató el contexto. Jesús hizo una obra y ellos dijeron, la hizo el diablo. Ese es el pecado imperdonable. Y viceversa, que el diablo haga una obra como la que hoy hace y que la gente diga, es el Espíritu de Dios. Hermano, por eso te decimos, ten cuidado. Ten cuidado. Si la gente en tu iglesia se cae al piso y tú dices, gloria, aleluya, es el Espíritu de Dios, estás blasfemando contra el Espíritu de Dios. Y ese es el pecado imperdonable. Que algo que está haciendo el diablo, tú creas que es Dios. Y viceversa, que algo que hace Dios, tú digas que es el diablo. Ese es el pecado imperdonable, achacarle al Espíritu Santo cosas que hace el diablo. Y eso está sucediendo hoy. Todo lo que hacen, y otra vez dicen que tiene contra la iglesia pentecostal, y a veces les digo nada. No, pero no es verdad. Todo, tengo todo contra esa iglesia, como lo tengo contra la iglesia católica, como lo tengo contra todo aquel que no es de Dios, que no es de Dios. Que no lo es claramente. Porque hay gente que dice, ¿usted cómo sabe? ¿Por qué tan seguro? Porque leo la Biblia. ¿Tú la lees? Si la leyeras, tendrías la misma seguridad. La seguridad que Dios te está mandando tener. Cuida tu vida. Prueba los espíritus a ver si son de Dios. Y esto está sucediendo mayormente en iglesias pentecostales. Ladran con... Esto es real, hermano. Yo creo que tú lo has vivido. Ladran, aúllan y dicen, es el Espíritu de Dios. Es un pecado imperdonable por el amor de Dios.
Si tú aún tienes dudas, sal de ahí, hermano, escapa de ahí. No toques lo inmundo, dice el Señor, y aún seré tu Padre. No toques lo inmundo. ¿Cómo el Espíritu de Dios ladra? ¿Aúlla como perro? ¿De dónde sacas eso? ¿Tirarse al suelo? ¿Mover el cuello como reguilete? Si alguien en el púlpito se pone a decir incoherencias y frases inentendibles, yo saldría de ahí, hermano. Yo saldría de ahí. Todo lo que hacen, ten cuidado. Si tú eres pentecostal, ok, hoy moléstate. Hoy tienes derecho a enojarte. Si quieres, llama y di lo que quieras, hermano. Pero por el amor de Dios, ve a la palabra. Cuida tu vida. Hoy de lo que estamos hablando, escucha, de un pecado imperdonable. Ve y repasa Mateo 12, del 20 en adelante. Hay un pecado imperdonable. Hay un pecado imperdonable. Mi hermano, sal de ahí. Sal de ahí. El Señor aún quiere ser tu Padre. ¿Okay? Pero han hecho tantas cosas que tú has visto y hoy crees que son del Espíritu de Dios y no lo son. Caídas al suelo, movimientos involuntarios, ataques epilépticos, la risa santa, los aullidos santos. ¿Qué es eso, mi hermano? ¿Qué es eso? Es una iglesia llena de manifestaciones, sí, pero no del Espíritu de Dios. ¿Okay? Oye, pero ¿cómo saberlo? Lee la Biblia otra vez. Lee la Biblia. Primera de Juan 4:1, no creas a todo espíritu, probad los espíritus a ver si son de Dios. ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Oye, usted también puede engañar, exactamente, yo también puedo engañarte. Ve a la Biblia y mira si lo que te digo es cierto. ¿Ok? Hoy vamos a enfocarnos en lo que nos resta de programa, en una de las principales manifestaciones que es el estandarte del pueblo pentecostal, es el hablar en lenguas. La semana pasada lo tocamos ahí al final de pasadita, pero bueno, no nomás en pero yo creo que sí en este tema hay mucha confusión. ¿Okay? La iglesia pentecostal sostiene que si no has hablado en lenguas, todo aquel que no ha hablado en lenguas no tiene el Espíritu. Es una aberración. ¿Okay? Es una aberración. ¿Okay? Pero vamos a ir a la Biblia, a lo que tú tienes que buscar en la Biblia. ¿Es eso correcto lo que dice el pueblo pentecostal? Que aquel que no habla no tiene el Espíritu. Vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Miren 1 Corintios 12. Nuestra base hoy va a ser 1 Corintios 12, pero principalmente, mayormente el 14. Habla mucho de este tema, pero miren el 12. En el 12:4, tú léelo completo ahí en casa. Yo te voy a leer algunas partes solamente. 1 Corintios 12:4 sí dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Es el mismo Espíritu Santo, pero da diversidad de dones. En el 12:7 ya empieza a decir, ¿todos hablan en lenguas? Dice el 12:7, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, estoy en el 8. A otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro fe, por el mismo Espíritu. A otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu. A otro hacer milagros, a otro profecía. A otro discernir espíritus. A otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Todo lo hace uno y el mismo Espíritu, que reparte a cada uno como Él quiere. ¿Te das cuenta? Hay muchos dones del Espíritu. Mira, adelántate al 12:28 de 1 Corintios. A unos puso Dios en la iglesia apóstoles, profetas, maestros, los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. Y luego termina con preguntas. ¿Son todos apóstoles? Pues no. ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Todos hacen milagros? Pues no. Dice en el 12:30, ¿tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? Pues no, es tan sencillo. Pablo no está diciendo que no existe el don de lenguas. Pablo lo que dice, que no todos van a hablar en lenguas. Así de sencillo. Entonces, el que dice que si no has hablado en lenguas, no tienes el Espíritu de Dios, está totalmente equivocado. Ahora tiene dos opciones. O lo hace de mala fe, o lo hace por ignorante. Estar con un pastor de mala fe es malo y estar con un ignorante es peor, hermano. Para el caso es lo mismo.
Pero otra vez repasa 1 Corintios 12, que dice que no todos van a tener el don de lenguas. Oiga, pero sí existe el don de lenguas, ¿ok? Pero la Biblia dice que no todos hablarán lenguas. La iglesia pentecostal dice que sí. Ahora, esto es lo que tú tienes que ir a la Biblia y ver. ¿Y a quién le vas a hacer caso? Tú decides a quién le vas a hacer caso. Yo te repito, o más bien te digo, la prédica de hoy es para hermanos que andan perdidos en una iglesia pentecostal. A esos que cuando están en la iglesia y comienzan todos a gritar, a brincar, a hablar en lenguas, a ser como animalitos, a ti te hablo. A ti que todavía estás en duda, a ti que estás nuevo en esa iglesia, a ti que dices, pues ha de ser de Dios porque se dicen cristianos. Yo a ti te hablo, no es de Dios, y sal cuanto antes. A los demás, a los que dicen que ya tienen 100 años y que están en lo correcto, bueno, Dios que los bendiga. Pero hay personas que hasta hoy, viendo ese desorden pentecostal, hay personas que dicen, a mí no me ha tocado el Espíritu. Yo te digo, dale gracias a Dios que no te ha tocado ese espíritu inmundo que hay ahí. Hay personas, te digo, que se sienten mal porque no han hablado en lenguas. A ti te digo, así no es la iglesia de Cristo, así no es Cristo. Segunda de Corintios 6:17, salid de en medio de ellos, apartaos, no toques lo inmundo y yo los recibiré. Han hecho cosas peores. La iglesia pentecostal ha hecho cosas peores. Unción de la vomitada, unción de los chicles ungidos, sacos que tumban a la gente, gritos y muchos gritos, echar demonios, atar demonios. Tantas cosas que no son de Dios. Vamos a pasar a 1 Corintios 14. Otra vez, tú léelo todo. Yo te voy a leer algunas partes. Pero ojo con lo primero, lo que te dije ahorita. Todas las lenguas entonces ya no son de Dios. Ojo, no estoy diciendo eso. Ya leímos Corintios 12, ¿verdad? Ya leímos el 12, donde dice que sí existe el don de lenguas, ¿verdad? Eso yo estoy de acuerdo. ¿Ok? Yo conozco hermanos o hermanas que hablan o han hablado en lenguas. Y me preguntan, oiga, pero es que usted dice, ojo, hoy enfócate en lo que estamos hablando y vamos a hablar de lo que está pasando el domingo en la iglesia, en el culto. Alguien dice, es que yo en la casa estaba orando y hablé en lenguas. Gloria a Dios. De hecho, ahorita que avancemos, Pablo dice, yo hablo en lenguas. Gloria a Dios. Y ahorita vimos el 12 que dice, claro que hay don de lenguas. Gloria a Dios. Pero hay que hacerlo como la Biblia dice, ¿verdad? La Biblia dice que puede pasar. Ahorita vamos a leer, te digo, aquí en 1 Corintios 14. Como dice Romanos también 8:26, dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ni siquiera sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu intercede con gemidos indecibles. Gloria a Dios. Que tú estés orando y de pronto hables en lengua en tu casa. Es gloria a Dios. Claro, porque el don de lenguas existe. Ok, pero de lo que habla 1 Corintios 14. 1 Corintios 14 y prohíbe es de cómo se hace en la iglesia. Eso es lo primero. Ok, para que no pongas palabras en nuestra boca que no estamos diciendo. ¿Cree usted en el don de lenguas? Sí creo, porque dice la Biblia, y todo lo que dice la Biblia lo creo. Y 1 Corintios 12, ahorita leímos que claro que hay un don de lenguas. Y ahorita en 1 Corintios 14 Pablo va a decir, yo también hablo en lenguas y yo lo creo. Y leo Hechos 2 y creo que el Espíritu puede seguir haciendo que las personas hablen en lenguas. Pero tengo 1 Corintios 14, que es el que ordena cómo debe hacerse en la iglesia. ¿Ok? Léelo tú todo. Mira, yo te voy a leer unas partes. Por ejemplo, en el 14:6 de 1 Corintios, hermanos,
Dice Pablo, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no les hablo con revelación, con ciencia, con profecía o con doctrina? ¿De qué sirve que les hable en lenguas? Dice Pablo. 7 al 9 dice, las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que toca la flauta o la cítara? Si la trompeta da sonido incierto, ¿quién se va a preparar para la batalla? Y dice en el 14:9 de Primera de Corintios, así también vosotros, si por lengua no das palabra comprensible, ¿cómo se va a entender lo que dices? Porque hablaréis al aire. ¿Te das cuenta? Mira lo que sigue, lo que te voy a leer enseguida. Pero principalmente en el 14:10 empieza diciendo, tantas clases de idiomas hay. Oh, es que hay quien dice, no, pero son lenguas angelicales y son lenguas. No, hermano, las lenguas de la que habla la Biblia, el don de lenguas del que habla la Biblia son idiomas. Ah, si tú crees en otra, es que mi pastor, créele a tu pastor si quieres. El don de lenguas al que yo digo, sí creo, sí dice la Biblia, sí enseña, son idiomas. Esto es, oye, ¿cómo lo sabe? Ve al diccionario, mi hermano, un diccionario bíblico. ¿Sabes cuál es la palabra que se usa para lenguas? Es glosa. ¿Sabes qué significa? Lenguaje o idioma. Tan simple, tan simple. No, pero es que mi pastor dice que... Bueno, pero esa es la decisión que tú tienes que tomar. ¿A quién le vas a creer? ¿Quién te está engañando? ¿El que habla los jueves a las 6 o al que escuchas el domingo a mediodía? ¿Quién te está engañando? ¿Quién habla de parte de Dios y quién habla de parte del otro? Tú tienes que tomar la decisión, pero la decisión tienes que tomarla basándote en la Biblia. No en tus sentimientos, no en que sientes cosquillitas, no en que el pastor es bueno, no en que el pastor habla más bonito que el del jueves, no, en la Biblia, en la Biblia, en la Biblia. Son idiomas. Mira cómo se usa en la Biblia la palabra glosa, como idiomas. Apocalipsis 5:9. De todo linaje, lengua, pueblo y nación. Es decir, de todo linaje, idioma, pueblo y nación. Es tan fácil. Apocalipsis 14:6. Habla de predicar el evangelio a toda tribu, toda lengua, es decir, todo idioma y pueblo. En Hechos 26:14 decía en lengua hebrea, es decir, en el idioma hebreo. La palabra lengua significa idioma, ¿verdad? El que más te tuercen, Hechos 2, mira lo que dice, es el más claro, no como ellos te lo explican y como tú, pues te lo tragas. Pero mira lo que dice Hechos 2, el que usan para decirnos que todos debemos hablar en lenguas, no enseña eso. Miren el 2:4, Hechos 2:4, sí dice, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Eso dice, pero no dice que todos van a pasar lo mismo. Eso no dice. Está diciendo que ellos, cuando vino el Espíritu, hablaron en lenguas, pero no está enseñando que va a pasar siempre. Y después, si vas a 1 Corintios 12, dijo que lo mismo, que no todos van a hablar en lenguas. Mire lo que dice el 28. Bueno, pero ¿por qué ellos sí? Porque hablaron en lenguas. ¿Y qué lenguas hablaron? La respuesta la responde el mismo pasaje enseguida. ¿Por qué hablaron lenguas? Porque había personas que no hablaban ni entendían el hebreo. ¿Y qué lenguas hablaron? Las de todas esas personas. Mira el milagro, la grandeza de Dios. Este es el Dios grande. 2:8. ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Cuántas lenguas diferentes? Empieza a contar. Hechos 2:9. Partos, medos, elamitas, los de Mesopotamia, los de Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, regiones de África, más allá de Cirene, romanos, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, más de 15 lenguas diferentes.
todos les oían hablar las maravillas de Dios. Es grande lo que pasó en Hechos 2, pero no todos balbuceaban lo mismo que lo que se oye en las iglesias el domingo. No, por eso dice 1 Corintios 14:10, tantas clases de idiomas hay en el mundo, ninguno carece de significado. ¿Te das cuenta lo que está diciendo Pablo? Las lenguas de las que está hablando la Biblia. Yo no sé cuál crees tú, y dice tu pastor, y qué lenguas angélicas, y no, las que habla la Biblia. Yo es lo único que sé hablar, mi hermano, la Biblia. Y la palabra que dice aquí, por lenguas, dice Pablo, tantas clases de idiomas hay. Y dice, y ninguno carece de significado. No, es decir, ninguno es inentendible. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré extranjero para el que habla, ¿verdad? Dice en el 14:15. Estamos en 1 Corintios. Oraré con el espíritu, pero oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que está como oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues si no sabe lo que has dicho, vuelve a leer este 14:16. Si solo estás hablando según tú en el espíritu, ¿cómo va a decir la gente amén? Pero hoy, en la iglesia pentecostal, puede el pastor estar hablando, oh, sama, la amazón, ¿cómo viste la mano izquierda? No, ese es box, hermano. Oh, traca, la matraca, y la iglesia dice amén. ¿Cómo dices amén, hermano? Si no sabes lo que está diciendo ese pastor. ¿Y qué tal si está diciendo? ¿Y qué tal si, oh, rica la barbacoa significa viva Satanás? Y tú dices amén, ¿verdad? Puedes, oye, no, pero puede ser. ¿Te das cuenta? Dice el 14:17. Tú puedes dar gracias en lenguas, pero el otro no es edificado. Mira lo que dice Pablo en 14:18. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento. 5 palabras con entendimiento que 10,000 en lengua. ¿Te das cuenta? Lee todo 1 Corintios 14. Muéstraselo a tu pastor. Dile que si no lo ha leído, por el amor de Dios. 14:23, y toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entra algún incrédulo, ¿no dirá que están todos locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo, será convencido. Lo oculto de su corazón se hará manifiesto, se postrará, adorará a Dios. ¿Te das cuenta? Eso es lo que Dios quiere. Y volvemos a lo que te dije ahorita. Entonces no debe haber lenguas. Claro que sí, pero como el Señor dice. Ahora mira 1 Corintios 14:26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno tiene salmo, doctrina, lengua, revelación, interpretación, pero hágase todo para edificación. Si alguno habla en lengua extraña, mira lo que dice, sea por 2 o máximo 3. Pero no al mismo tiempo, por turno, y que haya uno, que interprete. ¿Ok? Y luego mira, 14:28, grábalo, anótalo en un papel, llévaselo a tu pastor pentecostal. 14:28, si no hay intérprete, calle en la iglesia. Oiga, ¿y las lenguas? Háblelas para sí mismo y para Dios. Oiga, existe, claro. Háblelas para sí mismo y para Dios. En la iglesia tiene que haber intérprete. Mira lo que dice 14:33. Porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. No es Dios de confusión. Y mira el 14:37, como para ir amarrando y cerrando ya todo. Dice Pablo, si alguien se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. ¿Ok? Todo lo que dijo Pablo en Corintios 14 son mandamientos de Dios. Principalmente el que vimos en 14:28. Si no hay intérprete, calle.
es un mandamiento, mas el que ignora, ignore, dice Pablo en el 14:38. Pecado, dice la Biblia, que es violar un mandamiento de Dios. Eso dice Primera de Juan. Si un mandamiento es que no hablen en lenguas en la iglesia, si no hay intérprete, cuando un pastor habla en lenguas sin haber intérprete, está cometiendo pecado. ¿Lo sabes o lo ignoras? Bueno, dice el 14:38, el que ignora, ignore. Pero es tan claro lo que dice Primera de Corintios 14. Es tan claro. Y Hechos 2 también lo es. ¿Qué pasó el día de Pentecostés? Lo vimos ahorita. Desde el 2:1, si quieres lo leemos otra vez. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos. Y luego vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hablaron lenguas. Sí, pero ¿por qué? Por lo que decíamos ahorita, desde el 2:8 en adelante. ¿Qué había ahí? Partos, medos, elamitas, Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Frigia, cretenses, árabes, romanos. ¿Por qué hablaron en lenguas? Es muy fácil contestarlo. Para que todos ellos entendieran. Dios les hizo hablar en lenguas para que ellos entendieran. Si hoy te pudiera explicar con un ejemplo que esto Hechos 2, ¿qué podría ser en la actualidad? Es como si hoy hay un mundial de fútbol o unas olimpiadas, que pues es lo más cercano, porque hoy no hay una fiesta como la que se celebraba en aquel entonces, ¿no? Pero es como si hubiera una fiesta como esta, las olimpiadas, y hubiera fuera de un estadio personas de Francia, ingleses, chinos, japoneses, africanos, portugueses, y tú y yo, hermano, cristianos, vamos hasta allá a predicar sin saber idiomas, y estando fuera del estadio, todos los cristianos empezamos a hablar en idiomas que no conocíamos ni conocemos. Yo hablo francés sin haberlo estudiado, tú japonés sin haberlo estudiado, otro chino, otro portugués. Eso es lo que pasó en Hechos 2. Ese es el milagro del Señor, no lo que hoy pasa en las iglesias. Por eso dijo decía Pablo, en la iglesia prefiero 5 palabras con entendimiento que 10,000 en lenguas. No solo es que no aprovecha, sino que no es de Dios. Y como leímos ahorita, es un mandamiento que si no hay un intérprete, se calle en la iglesia. Y si tú dices, es que yo amo a mi pastor, no le diga cosas. Yo te digo que si amas a tu pastor, muéstrale 1 Corintios 14 y dile que está en pecado, porque ese es el amor. ¿De qué sirve que amo a mi pastor? No le diga nada. No, amas a tu pastor. Muéstrale 1 Corintios 14. Eso es lo que tienes que hacer. Y las lenguas es solo una parte de lo que hace la iglesia pentecostal. Por eso dijo Pablo ahí, si están y hablen lenguas y entra un inconverso, pues va a decir que están locos. Y eso es lo que dicen hoy. El nombre de Cristo es pisoteado a causa de una iglesia como esa. Así como los cristianos, tú ve a Facebook, y así como los cristianos suben imágenes de católicos cargando a la Virgen y dicen, mira, pobrecitos los católicos, y suben imágenes de católicos haciendo pues todas las barrabasadas que hacen. Bueno, ve a una página católica y ¿sabes qué suben? Imágenes de iglesias pentecostales haciendo lo que hacen. Mira, comprando chicles ungidos, mira, comprando agua ungida. Mira todo lo que hace el pentecostal. Mira, ladrando como perros y dicen que es Dios. Mira, aullando como animalitos y dicen que es Dios. Así, pero son las 2 iglesias peores. Son las 2 iglesias peores. ¿Sabes qué es lo peor? Que el pentecostal se cree cristiano y se cree salvo. ¿Ok?
Todo eso, gente gritando, haciendo ruidos extraños, echando demonios según ellos, todo desde un púlpito. Un pastor que no predica la palabra de Dios, sino que se dedica a dar de gritos y gritos, no puede ser de Dios. Ni pastor, mucho menos pastoras. Pastoras se han metido a la iglesia pentecostal, más gritonas que los hombres, según ellas, porque tienen el espíritu. Y la gente dice, bueno, pero es que Dios la levantó. No, es que no vas a la Biblia. Dios no puede contradecir su palabra. No va a levantar una mujer como pastora, porque la Biblia dice que no permite a la mujer ser pastora. ¿Entiende, mi hermano? No puedes tener el espíritu si estás en desobediencia. ¿Qué hace el Espíritu de Dios? Ya lo vimos ahorita. Juan 16 te va a convencer de pecado. Todo el que tiene el Espíritu de Dios. Juan 16, cuando Él venga, 16:8, te convencerá al mundo de pecado. Juan 16:13, los guiará a toda la verdad. ¿Cuál es la verdad? Juan 17:17, la palabra es la verdad. Él te la va a explicar. Primera de Juan 2:27. Y principalmente lo que sí dice y enseña Hechos 2. Todos los que hablaban en otras lenguas, ¿sabes qué hablaban? Las maravillas de Dios. Ahí mismo en Hechos 2, Pedro se levanta ahí, predica el evangelio. Eso hace el Espíritu de Dios. Te lleva a la palabra, te explica la palabra para que salgas a predicar la palabra. El Espíritu de Dios no aúlla, predica. El Espíritu de Dios no hace como animalito, predica el evangelio. Todo el que tiene el Espíritu de Dios camina en santidad. Y cuando peca, se arrepiente, camina como, da frutos, como dice Gálatas 5:22. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con la iglesia? ¿De dónde han sacado todo eso? Tú te imaginas, la iglesia cristiana nace de la reforma, aquella reforma que comenzó Lutero y Calvino, y siguió John Wesley, y siguió George Whitefield y Jonathan Edwards, y tanta gente que dio su sangre y su vida. ¿Tú te imaginas a Lutero haciendo como animalito? ¿Tú te imaginas a Calvino girando y girando la cabeza como un reguilete? ¿Tú te imaginas a John Hus revolcándose en el suelo por todo el salón? ¿Tú te imaginas a John Wesley declarando y decretando? ¿Tú te imaginas a Jonathan Edwards hablando lenguas inentendibles? Pero no solo ellos. ¿Tú te imaginas a Pedro levantándose en Hechos 2 y hablando lenguas inentendibles? ¿Tú te imaginas a Pablo, a Juan haciendo todo esto? Pero no solo a ellos, tenemos que ir con el jefe de jefes, con el dueño de todos. ¿Tú te imaginas a Jesús gritando lo que grita un pastor pentecostal? ¿Tú te imaginas a Jesús haciendo como animalito, aullando o ladrando? ¿Tú te imaginas a Jesús tirándose en el suelo y limpiando toda Jerusalén, barriéndola con su manto? ¿Tú te imaginas a Jesús hablando en lenguas que nadie entienda? ¿Tú te imaginas a Jesús siendo sacudido con violencia? No, mi hermano. Hechos 1:8. Hechos 1:8. Recibirás poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros. Eso es lo que recibimos. Poder. ¿Para qué es el poder? ¿Para mover la cabeza más fuerte? ¿Para qué es el poder? ¿Para ladrar más fuerte? ¿O para hablar más lenguas? La del perro, la del gato, la del coyote. ¿Para qué es el poder que da el Espíritu Santo? ¿Para tocar la batería bien fuerte? ¿Para qué es el poder? Dice ahí Hechos 1:8. Para que me sean testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para eso es el Espíritu Santo. Lo que la semana pasada decía, mi hermano, líbreme Dios de hacer burla. Venimos a tratar de abrir los ojos. Pero decíamos, el cristianismo, ¿sabes qué es? Que el Espíritu entre en ti.
Cuando eres cristiano, cuando te arrepientes, cuando pides perdón, cuando te quebrantas, fuiste sellado, bautizado por el Espíritu Santo, aunque no hayas hablado en lenguas. Eso grábatelo ahí. Ok, si tú eres cristiano, hermano pentecostal, ya tienes el Espíritu de Dios. Donde te estás equivocando es que hace el Espíritu. Yo te estoy diciendo que te hace caminar en santidad, te hace ir a la Biblia, estudiarla, entenderla y predicarla. ¿Sabes? Hay mucha gente que así vive. ¿Ok? Tú dices que no. Tú dices que el que tiene el Espíritu Santo habla en lenguas, se cae al piso y aúlla como perrito. ¿Ok? Ok. Ahora, ¿por qué nada más el domingo? Yo te pregunto. ¿Por qué los cristianos tenemos el Espíritu Santo el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo? Ok, si el Espíritu de Dios te hace ladrar como perro, ¿sabes qué tendrías que hacer? Estar en el trabajo vendiendo tus taquitos. Pásale, marchanta. ¿Cuántos quiere? Y de repente, ¡wow! Pues porque tienes el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, ¿sabes qué te hace? Que hoy eres taxista, vas manejando el carro y el Espíritu te toma y te desmayas y chocas el carro. Porque el Espíritu de Dios te tomó. ¿Te das cuenta la tontería? ¿Te das cuenta la tontería? El Espíritu de Dios te hace estar en el trabajo, en una junta del trabajo, y de repente, oye, ¿y estos números qué quieren decir? No, pues mira, las ventas subieron, las ventas bajaron, y de repente estás explicando, y ¡ay, usa la manga larga! Y Rambo agarra la bazuca, porque traes el Espíritu siempre. ¿No te das cuenta que te están engañando? El Espíritu lo traes de lunes a domingo, las 24 horas de todo el año, de todos los años. Pero es el que te hace dar el fruto del Espíritu: amor, paz, gozo, caminar en santidad, fe. Y es el que te hace ir a la palabra, entender la palabra y predicar la palabra. Eso hace el verdadero Espíritu de Dios. Todo lo demás, lo que pasa en una iglesia pentecostal, y me disculpo si es que te ofendí, porque no es mi intención ofenderte, ni a ti ni a nadie. Te amo, en el amor de Dios te amo. Pero todo lo que hace la iglesia pentecostal, achacándoselo al Espíritu Santo, no es verdad. No es el Espíritu de Dios, es el espíritu del enemigo, del maligno, del diablo. ¿Y sabes qué es lo más peligroso? Que la Biblia dice que eso es un pecado imperdonable. Yo te repito, mi hermano pentecostal, en el amor de Dios, si tienes dudas, ojalá y se te hayan aclarado. Si no, te repito mi celular, 818-252-8607 para lo que gustes y mandes. Pero sal de ahí, huye de ahí. Dios te bendiga.